Nos acompaña hoy un sociólogo, diríamos de sociólogos. Ha sido 2 veces director de la Escuela de Sociología de la UAS. Es un profesor de méritos, miembro de importantes instituciones de investigación y de ciencia en el país. Y también tuvo un pasado que no sé si se ha prolongado al presente, de vida política muy intensa desde la izquierda. Se trata del profesor Celedonio Jiménez, doctor en sociología y quien se ha dedicado a la investigación de un tema que hoy nos ocupa y nos preocupa a los dominicanos, que es la violencia. Hace 2 años publicó este libro para entender y reducir la violencia en la República Dominicana. Y sobre el tema de la violencia vamos a hablar en este programa con una autoridad, el profesor Celedonio Jiménez. Le invitamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
el sol que te acaricia, el mar que canta, la brisa que avisa. Soy historia entre adoquines, tambora que retumba en todos los confines. Hola, soy Larimar que brilla, soy la tinglar recién nacida. Soy dulce como un mango, aroma de café, bachata y merengue que te eriza la piel. Hola, soy una calle en carnaval, el disfraz que danza en espiral. Soy cultura en cada esquina, de Montecristi a Miches mi alma camina. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo, bienvenido al país reservado para el mundo. Hola, soy el barro entre las manos de artesanos que crean con los años. Soy tinta, caoba y pincel, cada trazo habla de mi piel. Hola, soy pedernales y sur profundo, donde la naturaleza revela otro mundo. Soy el coral y su color, un tesoro vivo que cuidamos con amor. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo, bienvenido al país reservado para el mundo. Para el mundo, para el mundo. República Dominicana, para el mundo. Para el mundo. Mi gente de Quiqueya, para el mundo. Mi tierra la más bella, para el mundo. El merengue y la bachata pone a bailar el mundo, no hay nadie como ella. Para el mundo, para el mundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Profesor, buenos días, gusto en que esté aquí conmigo. Usted encontró la fórmula de la eterna juventud. Yo pienso que hay un profesor muy querido por mí, el profesor Luis Gómez, que decía, esas son las buenas ideas, las que permiten, pero nada, es algo que en apariencia, en la realidad, todo va cambiando, transformándose. Y sí, quizás es genético, ¿no? Bueno, puede ser. Podría ser. A mí me complace sobremanera. Para mí siempre es honroso venir a tu programa. Me siento muy bien. Hay un aprecio mutuo de hace tiempo y eso me hace sentirme cómodo en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. En el 2024 usted publicó este texto. Desde entonces hemos tenido como ciclos de violencia y uno tiene la impresión de que por algunas razones, me imagino que sociológicas o económicas o políticas, la violencia en la sociedad dominicana se produce por ciclos
¿Eso es así o es una visión que no se corresponde con la realidad? Hay múltiples fenómenos que se dan con esas características. En el mismo tema de la violencia, vemos cómo hay periodos en que, por ejemplo, hay mayor cantidad de homicidios o mayor cantidad de feminicidios. Hay después un periodo en que bajan esos fenómenos. Es decir, que la violencia como parte de los fenómenos sociales es parte de ese proceso en que se dan ciclos. Pero yo creo y pensaba en estos días alrededor de este tema de la violencia, cómo se ha ido intensificando, ha ido tomando una tendencia creciente, al punto que hoy personalmente y muchas personas en nuestra sociedad, muchos grupos en nuestra sociedad, sienten enorme preocupación por lo que está pasando. Es una situación trágica la que tenemos en el país en términos de la violencia, y además un componente que hace que crezca la preocupación es que asistimos y observamos todo este proceso con cierta impotencia, como que tendemos a ver como que no hay salidas, como que hemos llegado a un punto donde no hay retorno. Uno se hace esa pregunta, cada vez mayor, cada vez son más diversas las manifestaciones de violencia en nuestra sociedad, cada vez más intenso. Y eso obviamente debe ser motivo de preocupación y de análisis sobre el fenómeno. Hace 2 años, decía, usted publicó este texto con estadísticas de muchos años hacia atrás. Y usted hace clasificaciones de la violencia, penetra en las causas que en esos momentos provocaban esa violencia. Mi pregunta es esta: ¿hay algunos factores nuevos que usted esté observando que están produciendo violencia? Factores nuevos a cuando, entre el tiempo en que usted publicó este libro y en estos días. Yo diría que una de las explicaciones que permiten entender que hemos llegado a una cresta, a una punta en la ola de violencia en el país, es que yo creo que están confluyendo simultáneamente una serie de lastres que no vamos a decir son nuevos, pero que se han intensificado y que están confluyendo en el momento actual para que esa violencia sea mayor, se perciba más. No soy de los que plantea que el fenómeno de la violencia se observa y se percibe más a partir de la existencia y la propagación a través de las redes sociales. Yo creo que realmente estamos asistiendo a un incremento, a una intensificación de la violencia, a una complejización de la violencia. O sea, no es que hoy es más visible. No es que sea más visible. Más violencia. Es que hay más violencia en efecto. E insisto en que es una confluencia en el momento actual de factores como, por ejemplo, el factor de la cultura de violencia. La cultura de violencia no es nueva, es vieja, pero en estos momentos, relacionándola con otros factores, hace que la violencia emerja con más fuerza. Otro componente, y yo creo importante, es la cultura machista en nuestra sociedad, que ya tiene en estos momentos expresiones muy trágicas, que es, por ejemplo, el incremento del feminicidio. Se ha hablado de 34 casos de feminicidio en lo que va de año. En lo que va de año. Prácticamente 6
por mes, una Exacto. cosa muy penosa. Sí, sí, También creo que hay otro componente que es, creo que asistimos lamentablemente a un incremento del deterioro en términos de la salud mental. Hay trastornos de salud mental que tienen que ver, obviamente, con factores biológicos, pero yo creo que tienen bases socioeconómicas también. O sea, creo que la situación de trastorno mental en nuestra sociedad, que hay quienes hablan de que abarca un 20% de la población dominicana, es decir, que un 20% de los dominicanos está afectado por algún trastorno mental, y no es para menos con todos los problemas a que asistimos. Otro componente, yo creo, los grandes déficits éticos y morales que hay en nuestra sociedad. Yo vengo hablando desde hace un tiempo. Escribió un texto sobre la ética. La ¿no? ética, exacto. Crisis social, ética, crisis social y educación en valores. Ya. Y ahí yo hablo de una crisis de valores y una crisis ética en nuestra sociedad. Esa crisis ética yo manifiesto no solo se da en términos de el comportamiento, en términos de integridad económica, el problema de la corrupción, sino también en términos de los valores humanos, en términos del valor de la vida humana, cómo se concibe la vida humana, el irrespeto a la vida humana. Ese es otro factor, claro. Es un cuarto elemento. También yo entiendo que está confluyendo en nuestra sociedad un proceso de desinstitucionalización. Hay una crisis institucional y sobre todo, y de manera especial, en el orden de la familia dominicana, hay una descomposición, hay una desestructuración. Yo he hecho estudios acerca del fenómeno de los llamados menores en conflicto con la ley penal, que han dado lugar a lo que algunos han llamado palomos. Y en esos estudios he establecido como una de las causas fundamentales de esa conducta o de ese fenómeno es la desestructuración familiar. Niños jóvenes que prácticamente nacen fuera de una familia formal. Bueno, ya se habla del 40% de nuestros hogares son dirigidos por una mujer. Una mujer. Lo cual es una ausencia de un hogar formal. Exactamente. Y la ausencia en muchos hogares, a propósito de lo que tú estás señalando, a propósito de ello, la ausencia del padre. Una mujer tiene ella sola que cargar con toda la responsabilidad de atender a hijos. Una abuela. Exacto, a veces una abuela, un primo, sin un tío. Fuerza ni nada exacto. Así, yo me topé en ese estudio, hice un estudio, los casos que estudié, hacía una comparación y veía la ausencia notable de padres dentro de esos grupos. Muchos de ellos, muchos de esos niños y adolescentes formados en la calle. Así es. Sí, las experiencias de ellos son fruto de lo que ellos veían. Los aprendizajes callejeros. Aprendían en la calle, exactamente. Entonces, ese fenómeno de la desinstitucionalización Profesor, que se da en el país. ¿usted no le asigna ningún o menos valor al tema de una creciente presencia de drogas en el país? Ay, pero exactamente, ese es el otro componente. El otro componente que yo digo que está confluyendo es la irrupción fuerte de la droga en el país, tanto en términos del narcotráfico como en términos del microtráfico, y como también el problema del consumo de droga, de la adicción a la droga. Muchos jóvenes que, dicho sea de paso, he estado viendo, leyendo en los medios muchas quejas de parte de autoridades, Casa Abierta, Hogares CREA, que exclaman
por el hecho de que le están reduciendo sus presupuestos o en algunos casos han desaparecido sus presupuestos, cuando tenemos un fenómeno creciente de drogadicción. ¿Sí? Ese es otro componente que ha incidido. Es decir, son varios factores que están confluyendo al mismo tiempo en el momento actual, dando lugar a este desbordamiento de la violencia. Y un aspecto que no se puede quedar, que no se podría quedar siendo yo sociólogo, es el problema de la desigualdad social en la República Dominicana. Hay un reciente estudio, un informe de la CEPAL, donde se llama la atención sobre el fenómeno de la desigualdad social en la República Dominicana. En un país con una tradición de crecimiento económico. Es la gran paradoja. Esa es la gran paradoja. 60 años creciendo económicamente, la economía creciendo. Sin embargo, la desigualdad se acentúa en este país. Este informe de la CEPAL establece como el 10% de la población dominicana con mayores ingresos percibe el 30% del ingreso nacional, en tanto que el 10% de la población con menos ingresos o más pobre percibe el 2.3%. Impresionante. O sea, una diferencia de prácticamente... Una inequidad. Total, 17 veces por encima. Entonces, esas son situaciones que confluyendo todas, yo digo, son la explicación a este panorama, porque uno dice, pero ¿qué pasa? Porque ciertamente tú hacías una pregunta muy certera al inicio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué elementos? Hay elementos nuevos. Pueden haber elementos nuevos, pero en lo esencial están presentes los mismos elementos, pero están confluyendo hoy de una manera probablemente marcada. Algunos más acentuados. Más acentuados, porque exactamente. Uno ve, hay que decir que se ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, en el tema del control del narcotráfico. Sí. Pero a pesar de ello, uno se impresiona de que sigue entrando mucha droga. Claro. Y sigue entrando porque las autoridades mismas dan parte de los decomisos. Así es. Y uno dice, wow, pero esto es impresionante. Agarran y siguen entrando y siguen entrando. Exactamente. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuántos cargamentos logran entrar? Logran entrar, exacto. Y usted hablaba del microtráfico. Aquí hay evidencia de sectores territoriales del Gran Santo Domingo y de otras grandes ciudades del interior que viven prácticamente del narcotráfico, del microtráfico. Del microtráfico, claro. Prácticamente viven de eso. Así es, así es. Y además, ahí en torno al microtráfico hay un componente bochornoso. Es como la institución policial, o gran parte de la institución policial, está conectada a ese fenómeno, viviendo de ese fenómeno. Yo en estos días conversaba con mi barbero y él me decía, yo vivo en tal barrio, vivía en un segundo piso, una pequeña pieza, pero tuve que mudarme porque ahí cuando bajaba siempre había un grupo de jóvenes en esa actividad, pero permanentemente había un despelote porque llegaba la policía. ¿Y a qué llegaba la policía? A evitar el fenómeno, no, a reclamar su parte, su cuota en torno a lo que llaman el peaje. El peaje, exactamente. El famoso peaje para dejarlos. Sí, sí. Tranquilos. Exactamente, es un fenómeno terrible. Sí. Como una institución que debiera, como se dice, del orden, para establecer el orden, está propiciando el desorden. Recuerde usted, profesor, que siempre se ha dicho que los cuerpos, nuestros cuerpos del orden, proceden de sectores populares. Cierto. Y sus familias de origen tienen las mismas carencias económicas y sociales y familiares que tienen los muchachos que ellos dejaron en el barrio. Así es, sí. Y que saben en qué están.
entonces lo que pasan es a formar parte, de manera, digámoslo así, inorgánica, de ese negocio, recibiendo un peaje para dejarlos quietos, para dejarlos tranquilos. Así es. Y aquí hay calles famosas. Usted va a Herrera y le dicen, bueno, la calle tal. Usted va al ensanche Luperón y le dicen la calle tal. La usted va al ensanche Espaillá, la calle tal. Sí. Y usted puede colocarse en algún lugar. Así es. Para mirar, y usted va a ver cuando llegan los miembros del cuerpo del orden a buscar su peaje. Pero hay un elemento que quisiera que me permitiera destacar, y es que no solamente participan esos alistados que dan la cara y que están presentes, sino que esos alistados, a su vez, están supervisados y vigilados por una autoridad, por un alto oficial. O sea, me decía, ellos son el primer punto de la cadena. Exactamente. Me decía el barbero a que hacía referencia, amigo, con que siempre converso, me dice, mira, ahí había la presencia de un coronel que era más tigre que cualquiera de esos tigres que había ahí. Así mismo me lo dijo. Era más tigre ese coronel que... Y es decir, es una cadena, es una cadena. Sí. Es un fenómeno que no podemos seguir soportando en esta sociedad. Lamentablemente hay una cultura que yo no sé si ustedes los especialistas la llamarían así, la delincuencial, o una cultura de la delincuencia que permea. A ustedes les gusta decir que es transversal a casi toda la sociedad. La sociedad, sí, ciertamente. Ese es un elemento a considerar, el fenómeno de la cultura de delincuencia, la cultura de fraude de que yo hablaba en el texto a que hacíamos referencia. Correcto. Y que permea el conjunto de la sociedad. O sea, una práctica, una cultura de truculencia, de marrullería en la sociedad dominicana, que es un elemento de nuestra cultura que hay que superar, que tiene que ser enfrentado, que tiene que ser corregido. Vamos a una pausa para regresar con el profesor Celedonio Jiménez, y yo le voy a plantear el tema para que él nos ayude a comprender el rol del Estado en una sociedad con estos problemas. ¿Cómo no? Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do.
Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Seguimos esta entrevista con el profesor Celedonio Jiménez, profesor universitario, es director de la Escuela de Sociología en 2 ocasiones y además un doctor en Ciencias Sociales que conoce mucho los problemas dominicanos y que ha trabajado y publicado textos sobre el tema de la violencia en la sociedad dominicana y también sobre la ética en la sociedad dominicana, una ética que cada vez se diluye más. Profesor, bueno, este es el panorama que tenemos, un panorama que nos entristece, que nos da mucha incertidumbre sobre el futuro, y uno piensa, bueno, la sociedad en su conjunto debe tratar de hacer frente a esta situación, pero hay un ente particular que es el Estado, expresado en el gobierno que lo administra. ¿Qué rol debe desempeñar, llamémosle, el gobierno en una situación como esta? ¿Puede sencillamente convivir? ¿Puede hacerse parte del problema? ¿O tiene instrumentos legales y de otro tipo que le permitan combatir lo que estamos viviendo? Una pregunta esencial tú me estás haciendo, muy importante, una pregunta que me remite en cierto modo a abordar la formulación moderna del Estado hecha por Thomas Hobbes, el Leviatán, donde él concibe la emergencia, el surgimiento del Estado como salida, como expresión a un pacto. La concepción de Thomas Hobbes, filósofo inglés, fundador de la teoría política moderna, la concepción de Hobbes es que los hombres, los seres humanos estaban todos unos contra otros. El hombre era malo por naturaleza y había permanentemente una lucha de unos hombres contra otros hombres. Para enfrentar esa situación vamos a proponer el surgimiento de una instancia superior, de un poder superior, de un poder soberano que pacte, que haga de ente de regulación a esa confrontación entre hombres malos y perversos. Entonces surge el Estado como un pacto social, como expresión de un pacto social. Vamos a cederle a ese Estado soberano parte de nuestra libertad para que nos controle.
pero que nos controle con el fin de evitar justamente tanta violencia de unos hombres sobre otros hombres. Para promover la convivencia. Para promover la convivencia. Pero ¿qué está resultando? Que en la realidad y en la práctica, el Estado, no solo en este país, en sentido amplio y general, se ha constituido en un instrumento que, dicho sea de paso, es el monopolizador de la violencia y de los instrumentos de violencia, el monopolizador de las Fuerzas Armadas, de la policía. ¿Y en qué se ha traducido eso? Un Estado que, lejos de legislar y de gobernar, para lograr ese pacto, se ha convertido en un aplicador de la violencia. Es decir, en la medida en que no tiene la capacidad de enfrentar en base a una decisión racional el acuerdo entre los seres humanos y las exigencias que se le hacen, entonces recurre a la violencia. Por eso, por ejemplo, aquí vemos cómo el Estado dominicano, el gobierno dominicano, frente a su incapacidad para enfrentar el delito, que muchas veces surge del propio seno de las instituciones nacionales y de la policía. Entonces, ¿a qué recurre? Entonces recurre al intercambio de disparos. Entonces deja de ser incapaz para convertirse en connivente. Cierto. Porque cuando desde el Estado se patrocina la delincuencia, ya es connivente con la delincuencia. Exactamente, obvio, eso es obvio. Es decir, que no solamente no propicia la paz y la conciliación, sino que lo promueve. La violencia, en la medida que se convierte en una instancia en connivencia con la delincuencia. Entonces decía, eso es lo que explica este fenómeno de los intercambios de disparos, que es trágico en este país. 93 personas muertas como producto de los llamados intercambios en lo que va de año de disparos en lo que va de año, lo cual habla de un patrón. Exacto, porque es que frente a no es una casualidad, no es un patrón. No, claro, esa cantidad no puede ser excepción, no puede ser excepción. Y yo creo que el problema es que en este país, con tantos problemas históricos, un lastre histórico, y la incapacidad de enfrentarlo, el Estado no ha tomado el camino de ser un Estado social que resuelva los problemas sociales, entonces se va convirtiendo poco a poco en un Estado policía. Profesor, le pregunto si es incapacidad o es otra cosa, porque yo siempre me he preguntado lo siguiente: nuestros barrios populares, lo que forman lo que antes llamábamos un cordón de miseria, que en Brasil son las favelas, en Venezuela eran los pueblos jóvenes, etcétera, y que aquí le llamamos barrios populares, sí, y que están ahí alrededor de los amas, y es como un cordón que se extiende, y ahí están las cañadas, ahí está la ausencia de escuela, ahí está la ausencia de hospitales, ahí están las calles sin asfaltar, ahí están las casas cayéndose. Decía un experto en meteorología en estos días, en un enfoque fabuloso, que ahí es que se construyen, la sociedad construye los efectos desastrosos de los fenómenos naturales. Yeah. Que y él cuestionaba, decía, no son efectos de los fenómenos naturales, son efectos de una sociedad inequitativa. Cierto. Con inequidad, con ese 2% que vive ahí y que maneja muy poco de los recursos que produce la sociedad y que ellos mismos ayudan a producir. Ahora uno dice, bueno,
¿Por qué eso está así? Es que el gobierno es incapaz. Pero el gobierno dice vamos a levantar un metro y consigue 60, 50, 40 mil millones de pesos para levantar un metro. O un monorriel. O vamos a hacer unos juegos. Invierte todo el dinero del mundo. Y con ese dinero, ¿cuántos sectores de estos que hemos mencionado no pasarían a mejor vida? A una vida diferente, más digna, más humana. Entonces, ¿es incapacidad o es que no es, eso no es prioridad del gobierno? Este es un problema que yo pienso que es complejo, ¿verdad? Porque no lo debo despachar diciendo que es solo falta de voluntad, como suele decirse, falta de voluntad política. Yo creo ciertamente que el Estado dominicano se enfrenta a un cúmulo de problemas históricos muy graves, muy amplios, y frente a las necesidades cotidianas que suele pretender resolver, porque siempre hay unas perspectivas electorales, ¿verdad? Sí. Entonces, frente a esas exigencias, no tiene la capacidad de dar respuesta a lo prioritario. No se centra en lo prioritario. Inclusive tenemos una estructura política, un sistema institucional que le da solo 4 años a un gobierno. Sí. En ese tiempo difícilmente se le puede meter el diente realmente a la enorme diversidad de problemas. Entonces se están atendiendo problemas inmediatos, no o urgentes, no fundamentales. Yeah. Pero sería unilateral si me quedo solo en ese plano. Hablaba en una de las respuestas anteriores que lamentablemente el Estado dominicano, el gobierno dominicano, y no me estoy refiriendo al gobierno actual, sino en sentido histórico, general, ha estado en un connubio con la corrupción, con la delincuencia, y en esa medida es muy difícil que se quieran realmente romper las barajas y enfrentar los problemas centrales de la sociedad dominicana. Por eso hemos ido arrastrando. Pero algo tenemos que hacer. So pena de dentro de 5 años estar peor. Una explosión, por el camino que vamos, es una explosión. Estamos llegando, estamos próximos a esa situación, porque lo que estamos viviendo en términos de la violencia es una manifestación de ese proceso, un proceso que es de alta preocupación, lo que estamos viviendo. Esos grupos sociales de que usted hablaba que carecen de fondos, también le han planteado al gobierno la necesidad de, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el microtráfico, verlo como un tema de salud pública y no como un tema simplemente punitivo, delincuencial, que es como la respuesta que se está dando por aquí ahora con un amplio apoyo de los Estados Unidos, que tiene en el presidente Donald Trump esa visión. Y yo pienso que desde hace tiempo se ha establecido, por ejemplo, frente al fenómeno de la drogadicción y del alcoholismo, que es otro de los componentes que no podemos soslayar. A veces dicen que con efectos negativos mayores que, por ejemplo, la marihuana o la cocaína. Así es. No, esos elementos yo creo que han debido verse desde una perspectiva de salud pública, no con esa visión de que son meros actos delincuenciales, porque por ese camino vamos a involucrar, a incriminar a personas que más que delincuentes son enfermos. Yo creo que esa visión tan unilateral debe ser superada y actuar en el sentido de que son casos para tratarlo de una perspectiva de salud.
Usted habló ahorita de las urgencias, que los gobiernos atienden las urgencias, y yo pensaba al escucharle que también en la violencia, cuando hay ese ciclo, ese pico, se asume una posición similar, porque entonces se trata de responder a la presión social, a la desesperación social, a las inquietudes sociales, con un mayor patrullaje, con mayores discursos, se mueven por aquí llevando alimentos a determinados sectores que saben que son carenciados y donde pululan muchas de estas cosas. Pero una vez termina la presión social, ahí mismo termina la acción del gobierno. ¿Es esa una respuesta que nos va a llevar a dónde? No, y además de lo que señalas muy agudamente, hay el otro problema de que se supera o se confronta un problema, pero luego aparece otro que uno cree que va a ser el último y no, resulta que viene otro, peor todavía, es decir, no toca techo o no toca fondo, sino cada vez peor, es una situación, es un ciclo en que se acumula y se hace cada vez más difícil la situación. Entonces yo creo que la salida no puede ser bajo ningún concepto estar dando soluciones de media tinta. Mira, ahí lo que tú me estás planteando me lleva a hacer referencia al problema de cómo se está abordando la situación del feminicidio, que es de alta preocupación en la sociedad dominicana, con toda razón. Yo creo que hasta ahora no ha habido una respuesta como es debido a ese serio, lamentable problema. Por ejemplo, yo creo que hay, y es hora ya de hacer una mayor inversión en instituciones, en unidades que han surgido para enfrentar ese problema. Hacer un instructivo claro, preciso, que las mujeres que se sienten perseguidas, amenazadas, en situación de riesgo, sepan paso por paso qué deben hacer, que se clarifique eso. Debe atenderse cuando hay una denuncia, ponerse atención a eso, porque muchas veces se ve, no, ese problema de marido y mujer, hay esa visión. Sí. Hay que actuar frente al hombre abusador, hacer cursos, conferencias, talleres, explicándole por qué no debe continuar esa conducta de dominación abusiva. Ahora, yo te voy a decir, yo creo que hemos fallado, que el Estado ha fallado, porque ha dado salidas muy por la libre a este problema, muy salidas urgentes a este problema, que es un problema bastante serio. Pero independientemente de que creo que hay que enfrentar, ponerle más cara a este asunto, yo creo que en el fondo esto va a ser una salida preventiva, porque no podemos esperar que se tomen las medidas de fondo que resuelvan el problema de fondo, es cierto, pero estas salidas no van a la raíz del problema, porque la raíz del problema, ¿cuál es? La raíz del problema es que hay una cultura patriarcal donde el hombre se entiende, se considera, ha sido formado en la idea de que él es el que manda, de que la mujer tiene que oír, la mujer tiene que callar y aplicar lo que él decide. Y cuando la mujer toma conciencia y se rebela contra eso, ese hombre no lo soporta. No puede asimilar que esa mujer diga basta y que se separe, no lo soporta. Y por eso actúa irracionalmente, matándola y en muchos casos matándose. Vamos a una pausa para venir al tramo final.
y quiero plantearle en ese tramo al profesor Celedonio Jiménez la tentación política de cuando una sociedad se siente acosada, si no tiene la tentación de recurrir al autoritarismo como solución. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Profesor Celedonio Jiménez, venimos al último tramo de esta entrevista que ha resultado muy interesante gracias a sus conocimientos sobre el tema. Espero que este libro usted lo ponga al día dentro de 2 o 3 años con las nuevas estadísticas, las nuevas perspectivas y los nuevos factores que quizás han estado ocurriendo o esa visión que usted tiene tan interesante de cómo van confluyendo todos los factores en el hecho al mismo tiempo, en el mismo territorio, y entonces produce esta explosión que tanto está mortificando a los dominicanos y que a ratos nos parece que las autoridades no saben, pese a su buena fe, asumámoslo así, por dónde empezar, por dónde atacar con eficiencia el fenómeno. Y del otro lado hay una sociedad que se desespera.
y justifica la muerte, justifica el asesinato, pide y reclama mano cada vez más dura, uno mismo pide legislaciones más fuertes, nos desesperan los motoconchistas, nos desespera la situación general del tránsito, nos horroriza lo que está ocurriendo en las escuelas, un fenómeno que era sottovoce antes y que no era tan frecuente como el delito sexual, está ocurriendo de manera espeluznante desde pequeñito de 2 y 3 años hasta sobrino, primo, hermano, ancianos, etcétera. Y bueno, ya hemos hablado bastante del tema de la presencia de estupefacientes y cómo se ha convertido en algunos lugares en modo de vida. Todo esto acompañado con una economía impresionantemente inequitativa e impresionantemente próspera. Y bueno, la vieja teoría, ¿verdad?, de las dos ciudades, la dualidad. La dualidad famosa está muy presente entre nosotros. Cuando uno llega al casco de la capital o de las grandes ciudades, uno, wow, y ve las fotos, pero 10 minutos después de ahí, ya usted se encuentra con una realidad que usted no entiende. Algo falla aquí y lo que falla es la equidad. Falla y falta. Sí. Entonces la gente dice, venga el gobierno que venga, y se habla de un Bukele, algunos han dicho que hasta necesitamos un Donald Trump, etcétera. La tentación de la búsqueda de soluciones autoritarias, profesor, desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo se explica y en el caso concreto de la sociedad dominicana? Sí, realmente hemos llegado ya a puntos de desesperación. Yo creo que el cuadro actual, una de sus manifestaciones es la desesperanza, el desconcierto, el estrés excesivo, la frustración, y eso crea un caldo de cultivo sumamente peligroso, porque da pie a posturas de que en busca de la salida vamos a agarrarnos de fórmulas que pueden ser muy lamentables. Lo vimos en el tema haitiano. Claro está, así mismo es. Por ejemplo, uno yéndose a la historia dominicana, ve cómo las grandes dictaduras, por ejemplo, la dictadura de Lilis, la propia dictadura norteamericana, que no se habla mucho de ella, del 16 al 24, que hubo una dictadura, porque ahí quienes mandaban eran la alta oficialidad norteamericana. Sí, claro. Ahí todo se decidía. La prensa censurada. Exacto. Los opositores maltratados y torturados. Exacto. Todo se decidía de manera dictatorial. Sí, cómo no. La dictadura de Trujillo, exacto, la dictadura de Balaguer. ¿Qué había previo a todo ello? Antes de Lilis, antes de la dictadura norteamericana de Trujillo, un caos. Exacto. Había una situación que en algunas medidas se parecía a lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo como una especie de sálvese quien pueda, de terreno de nadie. No hay autoridad, se señala. Yo creo que ha jugado un papel muy negativo la politiquería, el electoralismo, cosas que se deben hacer, no se hacen por el problema electoral, muy negativo. Entonces, ciertamente es un camino muy peligroso el que se puede transitar y lo que puede devenir
de una situación como la que estamos viviendo. Yo creo que frente a eso lo más importante es organizar, concertar sectores conscientes que le pongan cara a esas posibilidades. Y creo en este mismo orden que es muy importante que los sectores que dominan económicamente la sociedad y los sectores gobernantes hagan un alto y reflexionen sobre esta problemática actual. Hemos visto, tú decías, una imagen sumamente lúcida, un país con una tremenda pobreza y un país al mismo tiempo con un gran, decías tú el término progreso, sin duda. El progreso de un grupo. Y modernidad. De modernidad. Sí, sí. Entonces, fíjate esa dicotomía. Grupo mayoritario en pobreza y un grupo minoritario también en gran progreso, desarrollo económico. Yo creo que eso amerita que los sectores que han dominado y que han gobernado nuestro país hagan conciencia de que esa irracionalidad no puede seguir, porque esa irracionalidad es la que puede dar pie a que frente a la incapacidad de conductos adecuados, de salidas adecuadas, nosotros terminemos en una cosa en la que todos tengamos que lamentarnos. Yo creo que esa es una reflexión necesaria que se le exige a las clases dominantes y gobernantes en este país, porque yo soy de los que piensa que los altos índices de violencia en la República Dominicana tienen también como altos responsables a los grupos gobernantes y dominantes de esta sociedad. Bueno, vamos a esperar que alguien en el seno de la autoridad máxima escuche su consejo y que ese diálogo se dé y que se busque soluciones, aunque sean parciales en términos sectoriales. Por ejemplo, el tema tan preocupante de la violencia en las escuelas. Los maestros llegan aturdidos a las clases, no sabe quién le va a lanzar un improperio o quién tiene en la mochila un cuchillo o una tijera o una puya, etcétera. De manera que sí, tenemos que dejar de sentarnos y de ver el fenómeno pasar y buscar una solución. Ojalá que desde el ámbito universitario, donde usted se mueve, pues se puedan hacer propuestas específicas, porque también en esto los núcleos pensantes, los que ven el fenómeno con más tranquilidad y lo analizan, pueden hacer aportes, porque a veces el político en su trajinar diario no ve, no mira. Además, como usted decía ahorita, le llegan tantos problemas de la gran deuda que hay aquí social, no saben cuál primero, cuál después, cuál produce esto, cuál produce aquello, y cuando viene a ver están perdidos en cuanto a la búsqueda y la ejecución de soluciones. Profesor, profesor Celedonio Jiménez, le agradezco muchísimo. Usted siempre hace aportes muy saludables, muy interesantes, y su voz se escucha por su seriedad y su comportamiento. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.